están, muchachos? Vamos a empezar la clase. Hoy vamos a ver ejemplos de lo que vimos ayer. Estuvimos viendo las cuestiones que tienen que ver con integrales triples y lo que está correlacionado en este caso con los tipos de regiones que estamos trabajando, ¿no? Dentro de esta clase de integrales. Entonces, vamos a ver este, el ejemplo clásico y luego dos variantes, ¿sí? Entonces, una de las condiciones que normalmente se permean aquí es, la primera es, tomamos una integral y pues así como se presenta normalmente, de forma canónica, es como se resuelve. La región está en el plano XY. Vamos a evaluar con respecto de Z primero y luego posteriormente lo haremos con respecto de Y y de X. En el segundo caso vamos a ver la misma región, pero en el contexto de, pues lo único que vamos a modificar es la parte donde para la región ya no vinculamos con respecto de Y primero, sino con respecto de X ahora. ¿Sí? Y en el tercer caso vamos a ver cómo pues, podemos modificar, en lugar de hacerlo con respecto de Z, lo vamos a hacer con respecto de Y. Hacerlo con respecto de X es exactamente lo mismo. O sea, de las otras variantes que tenemos para resolver estas integrales, que son otras tres, son de forma análoga. En este contexto vamos a ver qué sigue, ¿no? Podemos abordar el tipo de región desde el punto de vista geométrico y podemos hacer una pregunta aquí. ¿De qué variables son función? Las superficies, ¿no? Que acotan la región. ¿Por qué? Porque en una primera instancia, cuando vemos un problema, lo primero que podemos darnos cuenta es que en la mayoría de los casos que se presentan al inicio de este tipo de ejercicios es que nos dan las integrales ya con los límites de integración preestablecidos. ¿Sí? En una segunda instancia nos dicen, bueno, a ver, dadas determinadas regiones, calcula los límites de integración y entonces defínelos, ¿no? Ese es el paso donde muchas veces nos atoramos, porque cuando ya vemos los límites de integración puestos, pues no hay mucha dificultad. Pero, por ejemplo, si tenemos, en lugar de funciones, tenemos dos superficies que están definidas como ecuaciones, ¿cómo lo hacemos? Esa es una pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les puedo plantear ahorita dos paraboloides, como lo vamos a ver, uno que abre cóncavo hacia arriba y el otro que abre cóncavo hacia abajo. Esos dos se intersecan y me generan una región, que podría ser más o menos la forma de un huevo, ¿no? O de un ovoide. Esa, esa región que está encerrada entre dos, se define por dos ecuaciones, una que me determina por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada por r, así nada más. De alguna manera me genera el paraboloide hacia abajo, perdón, hacia arriba. Y el otro, si yo le multiplico o digo que es lo mismo, pero que sea, no sé, y por 5,
o 5 por y. Eso ya cambia la condición. Entonces, es importante darse cuenta. ¿Cómo vamos a plantear esto? Pues ahí cuando tenemos este tipo de ecuaciones, pues es ahí donde tenemos que decidir. Bueno, primero tengo que definir cuáles son las funciones que voy a usar para la integral interior. Porque lo primero que veo es la región que está acotada por las superficies. ¿Sí? Y una vez que veo la región que está acotada por las superficies, lo que se me plantea entonces es, bueno, ya después de eso, ¿qué sigue? Bueno, pues van a venir las funciones que están determinadas por phi y por psi. Ajá. Entonces, ahí ya, esa es la variante que vamos a tomar para determinar esta cosa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. En otro contexto va a ser el integrando, donde puede darnos problemas y donde puede que no tengamos antiderivada, ¿sí? O que la derivada sea demasiado, o que la integral del integrando sea sumamente compleja. Y entonces, obviamente, en la forma en la que se nos está planteando inicialmente, podemos cambiar de enfoque, es decir, podemos cambiar el enfoque de la región y tal vez darle un contexto distinto a las integrales, cambiando los límites de integración de tal manera que integrando podamos optimizar el problema, ¿no? Bueno, el problema, bueno, en este caso, el primero, lo que vamos a hacer es calcular el volumen, ¿sí? De la región omega en R3, ¿sí? Acotado por dos paraboloides que van a estar planteados de esta manera, ¿sí? Que, como les decía yo, bien podríamos plantearlos como x cuadrada más y cuadrada menos z por 5. O igual a 5. Y el otro de forma análoga, ¿no? Y ahí ya depende de qué despejemos nosotros, porque lo podemos hacer con respecto de X o lo podemos hacer con respecto de Y, los dos, ¿sí? En este caso estamos tomando a Z como función de XY en ambos casos y pues en este contexto estamos usando la, la presentación tradicional, ¿no? Para resolver estas integrales. Entonces, es decir, vamos a calcular la integral triple de este tipo, ¿sí? O sea que es la integral triple sobre omega con f de x y z igual a 1, donde esto también está vinculado al diferencial de volumen. Esta es la región, ¿sí? La primera región que tenemos que analizar, o bueno, más bien ver, pues es simplemente la región del paraboloide inferior. En segundo contexto, la región que podemos llamar Z1, ya este Z2, ¿sí? O Φ1 o Φ2. Y esto me va a generar, obviamente, ahí parece un huevo de Pascua, ¿no? Pero, definitivamente esto me genera este tipo de región ovoidal, pero al mismo tiempo me genera otra región que está definida por este disco, ¿sí? Y esa región por ese disco se puede proyectar al plano XY, ¿sí? Que es lo que me va a generar precisamente el segundo enfoque que tenemos que definir para ver cómo integramos la integral intermedia, ¿sí? Que no tiene mucha dificultad porque aquí pues tenemos dos circunferencias, pero tenemos un disco, lo podemos dividir en dos semidiscos,
¿sí? El positivo y el negativo, y a partir de ahí sacar las curvas, ¿no? Que bordean a ese disco. Entonces, primero determinamos dónde se interseca esa región que estamos viendo aquí en este disco, que es lo que yo les estoy comentando, ¿sí? Entonces, pues simplemente evaluamos el contexto de z igual a z, o sea, igualando, y obtenemos esto, que en este caso sería el x cuadrada más y cuadrada. Esto me genera, obviamente, el disco de radio raíz de 2, ¿sí? Entonces, la intersección es un círculo de radio raíz de 2, ¿sí? En el plano z igual a 2, y esto lo podemos, como les digo, proyectar al plano XY, ¿no? Entonces es un plano completamente análogo. Y ahí ya depende de cómo escojamos, porque podemos escoger en función de X o en función de Y los siguientes términos, ¿no? El cuerpo de omega existe donde la superficie inferior está por debajo de la superior, ¿sí? Entonces, como decíamos, tenemos Z1 y Z2, y a una la llamamos Φ1 y a la otra la llamamos Φ2. Entonces, en este caso, esta sería Φ1 y esta sería Φ2, ¿sí? Y de ahí, obviamente, obtenemos estos términos, ¿no? Y obviamente esto va a ser menor o igual que 2, así como se pone, ¿no? Eh, Como verán, no hay mucha dificultad en este cálculo, ¿sí? En este cálculo no. Podría haber otras circunstancias donde las regiones sean más complicadas y las relaciones sean un poquito algebraicamente más trabajosas. Pero al final tendríamos que poder definir algo, ¿no? Ahí. Entonces, ¿quién es omega con estas circunstancias? Pues omega va a ser el conjunto de las x, y, z en R3, tal que para x cuadrada, y cuadrada, el término sea menor o igual que 2, y en el otro contexto, z va a estar definido entre x cuadrada más y cuadrada y 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Aquí deben de tener cuidado porque pueden pensar que esto se puede parecer a esto, ¿sí? Y ustedes se pueden preguntar, oye, ¿y del otro lado qué hay? O sea, hacia acá, ¿dónde está? ¿Qué hay? ¿No? Hay otras cosas, pero lo que nos interesa aquí es el disco que define esto, ¿sí? O sea, en este caso, para esta cuestión, estamos pensando en un disco. En este caso, estamos pensando en el ovoide que se genera de las dos superficies, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estas condiciones, ¿no? Y bueno, y de ahí podemos sacar los valores para X y los valores para Y, obviamente definiendo más específicamente a ¿sí? Entonces este es omega. ¿Quién es el conjunto D, que es el que va sobre el plano XY? Pues lo definimos así, de sencillo, ¿sí? Porque ya lo hemos estado, ya lo vislumbramos, ya lo discutimos, entonces pues de ahí sale. Por otro lado, el disco obviamente tiene radio raíz de 2, ¿sí? Y es un disco con centro en el origen. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. Las dos superficies están dadas como funciones explícitas, pero pueden ser dadas como funciones, bueno, como ecuaciones que tengan funciones implícitas, ¿sí? Como les explicaba yo. Por otro lado, viéndolas de esta forma, pues tomamos phi 1
de xy igual a x cuadrada más y cuadrada, ya lo habíamos puesto, y z igual a x a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada por, lo tomamos como phi 2. Entonces, estos serían los límites de integración. ¿Para quién? Para la integral interior. ¿Sí? Así la definiríamos. O sea, en este caso ya estaría dada la cuestión, ¿no? En otro contexto donde ustedes tengan dos superficies y no estén dadas de forma explícita, ustedes, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Para ponerla de forma explícita, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos presentar una superficie que esté dada por un elipsoide, ¿no? Y que lo corte un plano, ¿no? Entonces, ahí, eso ya representa una dificultad completamente diferente, ¿no? Pero bueno, eh, estaría bien presentarles un ejemplo de esos para que vean. Ahorita lo que me interesa es que vean las regiones, ¿sí? Y ya después definir la región, pero en función de qué específicamente se nos pide, ¿no? Y eso sí estaría interesante. Igual y mañana lo vemos. Ahorita nada más traigo preparados estos tres ejemplos. Esto coloca z como variable, podría ser x, podría ser y, por supuesto, cualquiera de las tres, ¿no? En términos, si es x, tendría que ser en términos de z, de yz, y si es y, tendría que ser en términos de xz. ¿Sí? Exactamente como lo estábamos discutiendo ayer en el contexto de los planos que estábamos manejando. La proyección será con respecto al plano XY, ¿sí? Entonces el conjunto va a ser el disco definido por esta ecuación, ¿no? Es una región, como sabemos, es simétrica, donde los cortes verticales, ¿sí? Nos fijan a X por un lado, variando Y. ¿Esto qué va a motivar? Pues que por un lado X lo podemos poner en términos de la raíz cuadrada de 2 más menos, ¿sí? Y Y la podemos poner de esta forma. Que puede ser Y y que puede ser X invertidas, por supuesto. O sea, en ese caso podemos invertirlas. En este contexto no es necesario porque la forma en la que está dado se presta bien para que se resuelva de forma canónica. La dificultad es exactamente la misma, cuál sea el enfoque que tomemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con el tipo 3? Más bien, si intentamos proyectar sobre por ejemplo, intentamos proyectar sobre el plano XZ, ¿sí? Que necesitamos expresar esto en términos de funciones de YZ, ¿sí? Que quedaría así. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tan bueno es que hagamos esto? Sí, en este caso, bueno, aquí lo que permearía pues sería esto, ¿no? Porque lo que planteamos en este caso sería, bueno, y cuadrada, pero aquí tendríamos que ponerlo en términos de las raíces, más menos, ¿sí? Igual acá de este lado. Y las raíces más menos, o sea, ¿por qué? Porque de alguna manera tenemos que especificar esto para que y sea una función, ¿sí? ¿Y eso qué abre? Pues abre las puertas para calcular esto en términos de 4 integrales. Si lo ven, porque estamos partiendo, o al menos de dos, estamos partiendo en términos del positivo y el negativo de el positivo y el negativo de ¿sí? Entonces, pues esto quedaría así, que de alguna manera se puede solventar esto, como es simetría, nosotros podríamos tomar esto multiplicando por 2 y eh,
limitando, en vez de que vaya de menos raíz a más raíz, que vaya de 0 a la parte positiva. ¿Sí? Y con eso limitaríamos, ya nada más al final habría que multiplicar por los valores que nos falten, ¿no? Entonces los límites para y serían estos en el valor absoluto y tomar la raíz cuadrada del mínimo de estos dos, cualquiera de esos dos. ¿Sí? Entonces, por otro lado, se complicarían las integrales para quién. O sea, la integral interior, esa la podemos a lo mejor resolver sin mucha dificultad. Pero con esto complicaríamos, con las raíces, complicaríamos la solución para la integral intermedia. ¿Sí? Que muchas veces no nos fijamos y, por ejemplo, si yo les pongo un ejercicio de estos, pero donde no esté explícitamente dada la función, entonces, si no vieron la clase, pues van a atacar el problema y pues se pueden meter en estos vericuetos, ¿no? En fin, de esto se trata, ¿no? De evitar precisamente. Entonces, por ejemplo, la cual exige dividir en dos subcasos, ¿sí? Se duplica el trabajo sin ganar nada, ¿sí? Entonces, ya sea que sea el enfoque con respecto a XZ o con respecto a YZ, ¿sí? Este es importante que lo tengan en mente porque aquí hacemos el enfoque con respecto a XZ, pero también lo podríamos hacer con respecto a YZ. Y es exactamente el mismo asunto, o sea, el análisis es completamente análogo al que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Entonces, observación, el tipo 1 es la elección óptima en este caso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, es importante que vean cómo están dadas las regiones para que ustedes puedan, en primer lugar, pues no sé, tal vez de vista, más o menos definir por dónde atacar el problema. ¿Sí? Por dónde hacer las evaluaciones para calcular los primeros límites de integración y no tengan más dificultades a la hora de calcular los integrales, ¿no? Porque si no se fijan quiénes son eh, los límites de integración más óptimos, pues simplemente cuando ustedes ataquen el problema, pues van a tener alguna sorpresita por ahí y en lugar de hacerla fácil, la van a complicar. Entonces, el cálculo sería este. Calcular el volumen es simplemente calcular la medida del paraboloide, del área, perdón, del volumen que estamos observando en la región que está acotada por estos dos paraboloides, ¿no? Entonces, pues simplemente tenemos esto. La primera integral está sumamente muy, muy, muy simple, no hay más que hacerle. En el contexto de la otra integral, ok. Entonces, para hacer el cálculo, pues simplemente calculamos la primera integral. Tenemos que, en este caso, pues, nada más utilizar el teorema fundamental y tenemos esto, ¿sí? Hacemos la algebrita ahí dentro y tenemos esta otra cuestión, ¿sí? Entonces, en este caso, el volumen se reduce a esto, ¿sí? La integral doble, pues bueno, ya la teníamos definida, ¿sí? En este caso, pues calcular el integrando ya lo habíamos visto para este caso, para r cuadrada, ¿sí? En x cuadrada, que sería 2, o la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que al final es 2, ¿no?
Entonces, en esto, pues es este disco. Entonces, podemos utilizar coordenadas polares. Ujú. En ese caso, ¿para qué? Para ver este tipo de... Este ejemplo lo estaba yo guardando, pero para la clase de mañana. Bueno, vamos a continuar. Eh, lo que pasa es que aquí hacemos un cambio de variable, ¿sí? Y este cambio de variable se usa utilizando coordenadas polares, que es tomando a x cuadrada por r al cuadrado, tomamos r cuadrada por x por r por el coseno de teta, y luego tomamos a y por r seno de teta. Tomamos el diferencial de área igual a r por el diferencial. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Esto que va a requerir? Bueno, si ustedes observaron la integral anterior, como la habíamos presentado, nos daba esto, estos dos términos, ¿sí? Entonces, al tener esos dos términos, el cálculo lo podemos hacer sin mayor dificultad, pero si nosotros replanteamos el asunto con otro tipo de enfoque, tomando en este caso coordenadas polares, pues se va a simplificar el cálculo, ¿sí? Porque en este caso, sustituyendo, ¿sí? Tomamos R coseno de teta, Y seno de teta, sustituyendo dentro de este término, eso nos da R, ¿sí? R cuadrada. ¿Sí lo ven? Porque nada más hay que sustituir la X y la Y por estos dos valores. El diferencial de área se lo sustituye por este, ¿sí? Y obviamente esto, separándolo, me queda x cuadrada más y cuadrada sería igual a r por el coseno de teta al cuadrado más r por el seno de teta al cuadrado. ¿Sí? Siguiendo con las cuentas, pues simplemente esto me quedaría como r cuadrada. ¿Sí? Entonces es ahí donde obtenemos este r cuadrada multiplicado por el diferencial de área ahora en coordenadas polares y tenemos que sustituir los límites de integración. En este caso sería el 0 y la raíz de 2. ¿Por qué? Porque vamos de 0 a raíz de 2. ¿Sí? En este caso. Y en este contexto, nosotros al hacer bueno, en este caso, al hacer la integral, pues vamos a obtener en el primero esto, con respecto de esto. ¿Sí? Y a ver, déjenme ver. Sí, no, pero primero tienes que hacer la integral con respecto a R, sí. Tenemos que hacer primero la integral con respecto a R, que es esta. ¿Sí? Y ahí, ahí copié y pegué mal algo seguro. Este, bueno, la integral que tenemos que calcular es obviamente esta, ¿sí? Porque es con respecto de R. ¿Sí? Entonces, a la hora de evaluar, lo que tenemos es simplemente, pues, esto, ¿sí? No hay más que buscarle, simplemente tenemos eso. Y bueno, eso nos da 2. Y en el otro caso vamos a tener la integral de 2pi.
¿sí? Entonces, por eso quedaría el volumen de 2pi por 2, que sería 4 veces pi. ¿Sí? Entonces, en este caso, el resumen del tipo 1, bueno, tomamos las superficies de z igual a x cuadrada más y cuadrada, y son funciones explícitas, ¿sí? Y bueno, hacemos el cálculo de lo que define al disco, ¿sí? Y analizamos lo que pasaría en el tipo 3, ¿no? De estas integrales. En el caso del problema 2, ¿sí? Vamos a ver que tenemos esta integral. La integral con respecto a la integral triple del seno de pi por y cuadrada por el diferencial de volumen en omega. Aquí omega va a estar definido por esto. Sí, aquí se puede decir, bueno, se dan de manera más simple los límites de integración. Vamos a evaluar primero con respecto de y, ¿sí? Bueno, con respecto de z, es el caso de de estas dos funciones, ¿sí? Y en ese contexto, la región está acotada por z en 0, que es el plano inferior, y una superior que está dado por z y igual a y cuadrada, y que esto nos da dos funciones del tipo xy. ¿Sí? Seguimos estando dentro del contexto de una región del tipo xy, ¿sí? Pero con la cuestión ahora donde se nos plantean estos dos puntos, ¿no? Ahora será con respecto de y con respecto de x, ¿sí? Entonces tenemos un triángulo ahí bajo la recta x igual a y, ¿sí? La variable interior, o sea, de la integral interior entre las dos superficies dadas, por z igual a 0 y z igual a y cuadrada, ¿sí? Nos definen lo que podemos describir como esto. Tenemos dos cuestiones. La primera es plantear la integral de esta forma o plantear la integral de esta otra forma. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque si tenemos el triángulo definido por la recta que define x igual a y, ¿sí? Y que va de 0 a 1, ¿sí? Es la parte derecha, ¿sí? En este caso, si yo lo planteo así, ¿aquí qué tengo? Vamos a ver. A ver, déjenme borrar esto. Y hacerlo solo en el primer cuadrante, que es donde estamos trabajando. Entonces, nosotros tenemos la recta, vamos de 0 a 1, que sería este caso, y de x, en este contexto, donde el primero sería este y el segundo sería este. O sea, estamos integrando en este sentido. ¿Sí? En el otro caso estaríamos integrando
en ese sentido. ¿Por qué? De Y, a ver, espérenme. Más bien es al revés, ¿no? Porque estamos acá arriba. O sea, es esto de aquí. Yo lo estaba viendo del otro lado, ¿no? Vamos este sí sería de 0 a 1, ¿sí? Pero si tenemos X por abajo, sería este, ¿sí? Y si tenemos a 1 por arriba, o sea, sería Y igual a X y sería Y igual a 1 en este caso. Entonces, este es el triángulo que estamos manejando, ¿sí? Ese es el tipo 1. ¿Cuál sería el tipo 2? Bueno, en el otro caso sería este. Tenemos Y de 0 a 1, o sea, tomamos Y de 0 a 1, ¿sí? Y tomamos X de 0 a Y, o sea, X sería de aquí a Y, ¿sí? El resultado sería análogo, sí, no es el mismo, pero aquí el detalle va a estar en el integrando, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos me sirve? Ahora sí que si el integrando no fuera el que tenemos, cualquiera de los dos me sirve para calcular la integral. La dificultad no varía mucho. El seno de pi de y cuadrada. Acuérdense que si tenemos ese y al cuadrado, tenemos un problema porque el seno de y cuadrada no tiene primitiva. Bueno, entonces, en este caso, pues, independientemente del integrando, cualquiera de los dos tipos que tomemos no me genera mayor dificultad, ¿sí? En el caso, en este caso, con respecto de XY, ¿sí? Es más natural hacerlo por esta vía. Y se puede decir que hasta cierto punto es más simple. ¿Por qué? Porque tengo un 0 y acá tengo un 1. La simpleza es mínima, ¿no? Pero al final eh, en términos de bytes, eso pues, me genera un poquito más de ganancia, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Con el tipo 1, la integral va a representarse de esta forma. Y tengo que integrar con respecto de z. Entonces, ahí no tengo mayor dificultad. ¿Por qué? Exacto. Entonces, la integral va simplemente a hacer esto, ¿sí? Entonces, en este caso, la integral, pues a la hora de resolver la segunda, me tengo que enfrentar a esto, ¿sí? Porque ahora el integrando para la segunda sería este. Entonces, el detalle aquí es que el pequeño detalle es que la integral tiene límite inferior, variable, ¿sí? Y el superior es simplemente 1. ¿Cuál sería la dificultad aquí? Calculamos la integral y ¿qué tenemos? ¿Cómo lo harían ahí? Obviamente estaríamos pensando en calcular una integral indefinida, ¿sí? Y ya después aplicaríamos los límites de integración. ¿Cuál sería la resultante ahí? Ahí lo más confiable podría ser un cambio de variable, ¿sí?
Pero tenemos una pequeña dificultad que tenemos y la primera instancia tendríamos que resolverla por partes. O sea, tendríamos que separar una y una otra y la tendríamos que pegársela a para poder resolver por cambio de variable el integrando que quedaría así. ¿Para qué? Para poder tomar un 1 igual a pi por y al cuadrado y el diferencial de u sería 2 veces pi por y por el diferencial de u, de y, ¿no? Y ya tengo la y acá. Lo único que tendría yo que añadirle pues, sería 2pi, pegarlo, entonces me quedaría el integrando el seno de u entre 2pi, ¿sí? Y obviamente hacer los cambios de variable, cuando u es igual a 1 y cuando y es igual a 1 y cuando es igual a x, ¿qué pasa, no? O sea, y ahí se hacen los cambios de variable correspondientes. Entonces, pues, como ven, no hay mucha dificultad. El otro, pues, simplemente se calcula y la derivada me daría, la derivada de b sería, que en este caso sería y, sería 1. Bueno, ya habría que hacerla, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí se complica un poquito nada más por el cambio la integración por partes, pero no es imposible de hacer, ¿sí? En ese contexto. Entonces, el resultado sería una función de x que involucra integrales del tipo de con extremos complicados. Extremos complicados porque a la hora de hacer el cambio de variable podríamos tener dificultades a la hora de evaluar porque aparecería el seno por ahí a la hora de sustituir. Por eso se dice que serían con extremos complicados. La integración final de x se vuelve, bueno, complicado, ¿sí? Entonces, este sería un ejercicio muy interesante ver cómo lo resuelven en el contexto de la tarea. ¿Sí? Digo, esto para un examen no les da Si lo atacan de forma adecuada, la integral la resuelven en 5 minutos, sí, cambiando el enfoque. Pero si se van por esta línea donde agarran el tipo 1, que les voy a poner en la tarea seguro eso. Ahora ya va a ser más tramposa la tarea, ¿sí? Porque ya ustedes tienen que precisamente enfocarse en los cambios de enfoque, ¿sí? Porque la próxima tarea va a estar plagada de eso, de esas pequeñas truculencias que deben de fijarse para observar cómo resolver la tarea, ¿sí? Que va a traer algunas especificaciones y algunas preguntitas ahí capciosas que normalmente les estoy poniendo últimamente, ¿no? Entonces, bueno, la integral se vuelve complicada. Igual y nada más se las pongo así, resuelve estas integrales, pero ya con la advertencia de que van a ir con jiribilla. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes en el momento en el que estén resolviendo la tarea se van a dar cuenta, no, pues si me voy por acá va a estar más difícil. A ver, lo primero que tienen que plantearse, o sea, no quiere decir que no lo intenten en una primera instancia, el tipo 1, ¿sí? Sino inténtenlo. Y si llegan a algo complicado, bueno, a ver, y si cambio el enfoque,
Ahora volteo las integrales y los resultados, no, no, pues sale más fácil así. ¿Sí? Obviamente esto ya es bajo advertencia porque pues ya algunos compañeros no ven ni las clases, entonces pues, simplemente atacan la tarea y hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Hacen 3 hojas de donde ustedes hacen media hoja. En fin. Bueno, entonces nos enfocamos en una integral del tipo 2, o sea, en una región del tipo 2 para integrales dobles. Y en ese contexto, el detalle aquí estriba en que pues sigo integrando el mismo bicho con respecto de z. O sea, ese no lo muevo, ¿sí? El problema va a estar cuando yo me tenga que enfrentar a la segunda integral. Vamos a ver. Entonces ahora y es la variable exterior, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto? Significa que la función seno de pi y cuadrada actúa como constante. En este caso, la integral simplemente la, la tenemos igual, ¿sí? Que es exactamente del tipo 1, ¿sí? Es exactamente la misma, no cambia porque pues, estamos integrando igual con respecto de z. Entonces, no cambia, ¿sí? No cambia. Entonces, pues tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Sí está claro esto? O sea, la primera integral es la misma. No pasa nada, es exactamente la misma. ¿Sí? Aquí nada más estoy poniendo un poquito más con detalle los contextos, pues simplemente pasa como, sale como variable, como constante, perdón. Y ahora tenemos esto, ¿sí? Pero en este caso, la integral con respecto de y va a tomar el seno de y cuadrada por y cuadrada, pero con una variable de x. O sea, vamos a integrar con respecto de x. O sea, vamos a dejarlo más complicado para el final, ¿sí? Porque si nos complicamos al principio, bueno, en la segunda integral, pues imagínense, al resolverla, ¿cómo va a quedar la integral para la última, el último caso? Entonces, pues este es puro trámite, sale. Entonces, ustedes pueden observar esos pequeños detalles, ¿sí? O sea, cuando observen la integral, ya en su mente, a ver, ¿cómo va a quedar? Si es con respecto de z y tengo que integrar a y, bueno, tengo que integrar a z, pero tengo y o tengo x, cualquiera de los dos casos es lo mismo. Ustedes pueden decir, creo que me conviene más dejarla así, sale, la integral es muy simple, pero aquí se va a complicar porque es con respecto de y, tengo que utilizar, o sea, más o menos hagan las integrales en su cabeza para que ahorren tiempo, ¿sí? Y digan, aquí tengo un y cuadrada, entonces este y cuadrada pues me va a llevar a hacer un cambio de variable, no un cambio de variable, sino integración por partes, pero en la integración por partes, a la hora de que yo defina los límites de integración, me va a quedar un seno por ahí en uno de los límites de integración. Entonces, no, pues está en chino porque a la hora depende de cómo tomen los valores, pues entonces se complica, ¿sí? Y en este caso no, porque el último resultado sería ahora un integrando para la última integral, donde tenemos y cúbica por el seno de pi por y cuadrada. Ahora, ¿cómo se resuelve este bicho? Con muchas ganas, ¿no?
Esto sí lo pueden resolver. O sea, no, aquí no se vale. No, pues eso no tiene antiderivada. Esto, por supuesto que tiene antiderivada. ¿Sí? En este caso sí. Porque si usted me dice, no, es que esta no, bueno, esa sola no tiene. Pero tenemos acá de este lado, o sea, tenemos este bicho. ¿Sí? Entonces, bueno, pues hay que atacarlo. Realizamos un cambio de variable donde tomamos u igual a y cuadrada, es todo lo que hacemos, ¿sí? Y a la hora de que hacemos este pequeño cambio de variable, nosotros definimos a d de u como lo que les había definido en la otra, ¿sí? O sea, al final sí se hace, pero aquí ya no hay el problema de los, eh, ¿cómo se llama? De los límites de integración que se me puede complicar el asunto. Entonces, y, pues simplemente lo despejo para que quede d de u y tengo y cuadrada. Fíjense, y cuadrada la puedo definir como u entre pi. Y entonces, ¿qué me queda? En ese caso sale más fácil aplicar un cambio de variable que una integración por partes, que tiene que salir. Si ustedes integran por partes, también sale. ¿Por qué? Porque la integral o el método de integración por partes es un resultado o un corolario del teorema de cálculo o de cambio de variable. ¿Sí? ¿De dónde sale la integración por partes? Pues hay que utilizar el cambio de variable para ponerlo. Pero en ese caso sale más, más efectivo de esta forma. Pero el pequeño detalle es que muchas veces no nos fijamos en esto. Esos son los pequeños detalles en el cálculo de integrales que muchas veces no nos fijamos. ¿Por qué? Porque pues, nos falta experiencia. ¿Sí? Eh, entonces, yo, por ejemplo, en el primer caso estaba integrando por partes y sí sale, pero sale más complicado. Pero eso mismo que les había planteado al principio, lo dije, a ver, ¿y si aplico un cambio de variable? Y entonces, voilà, apareció ese bicho. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener los límites de integración. Y igual a cero implica que u es igual a cero. Y igual a uno implica que u es igual a pi. ¿Sí? Entonces, pues no hay más. Esto queda así. Tenemos el primer término, lo sustituimos, ¿sí? O más bien lo fragmentamos de esta forma para aplicar el cambio de variable. Ustedes podrían pensar, bueno, es que aquí ya puedo aplicar esta integración por partes. Me tomo este por un lado y este con respecto de u y el otro con respecto de b, ¿no? En fin, entonces ahí ya depende de cómo maniobren ahí, ¿no? Ese es el punto. Pero si hacen el cambio de variable, les queda esto, que es algo muchísimo más simple de manejar. Obviamente no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque al final hay que aplicar otra vez cambio de variable, ¿sí? Porque aparece la u ahí por el seno de u. Bueno, si me hubiera quedado, si hubiera quedado y cuadrada por el seno de pi por y al cuadrado, pues más que de pechito, porque me hubiera quedado el seno de u nada más, pero no fue el caso. Entonces simplemente tomamos esto y lo aplicamos. Vamos ahora a calcular la integral de este bicho. Tomamos el cambio de variable por partes,
cambio de variable por partes. El método de integración por partes, ¿sí? Eso pasa cuando está uno hablando de dos cosas similares y se la lengua a uno la traba, ¿no? En fin, tomamos a B igual a U y W, el diferencial de W igual al seno de U por el diferencial de U. El diferencial de B es igual al diferencial de U. ¿Para qué? Pues simplemente para que desaparezca ¿quién? U, ¿no? O sea, estamos simplificando y la integral es menos el coseno. En este caso, pues la solución me da esto. Se fijan que de esta forma la solución es más limpia, más simple, pero obviamente hay que ensuciarse las manos primero de barro para darse cuenta de que es más limpia la solución. Ahorita ustedes están viendo algo ya pulido, ¿sí? Pero esto llevó un proceso que de alguna manera, pues primero me tuve que ensuciar las manos para poder deducir todo esto. Entonces aquí ya ustedes ven que el cálculo pues es muy sencillo. Integración por partes, aplicamos lo que tenemos que aplicar para esto, para este caso, la integral del coseno de 0 a pi, pues es el seno otra vez, y ya, eso es todo. Simplemente aquí aparece el más porque tenemos un negativo. ¿Sí? Entonces, más con menos, menos con menos, pues me da más, no hay más que hacer, valga la redundancia, y ya, con eso podemos nosotros darnos cuenta que tenemos que la integral en general es igual a pi. ¿Sí está claro? Entonces, se ve muy espantosa la integral al principio, pero se dan cuenta que tiene su camino, ¿no? Y no es tan complicado. No es fácil. El detalle estriba en esta parte donde yo les comentaba esto. ¿Sí? Eso nada más. Bueno, ¿alguna duda con esto, muchachos? ¿Seguros? Bueno, vamos al descanso y tomamos 5 minutos, vamos a... Entonces, lo que quedaba de la integral era esto, ¿sí? A ver, la solución. ¿Qué era lo que teníamos que integrar? Era esto, ¿no? Obviamente ya la discusión de cuál es más óptimo y todo eso, aquí ya se aplica. Entonces aquí, el detalle va a quedar simplemente en esta parte donde había algo fuera, ¿no? ¿Quién era? Era ese pi o 2pi que aparecía, ese que está ahí, uno entre raíz de pi, uno entre 2 veces pi cuadrada, que era, ¿y por qué? Porque calculamos esta integral nada más, al final. Entonces, que lo único que nos daba era pi, y entonces, pues simplemente sustituyendo, pues nos queda esto como resultado. ¿Sí? Entonces, el resumen del ejemplo, bueno, el tipo 2 fue la elección preferida, en este caso, o más óptima. ¿Por qué? El integrando del seno de xy no tiene antiderivada elemental en y. ¿Sí? Si yo integro con respecto de y, pues simplemente no puedo resolverla. ¿Sí? Porque si ustedes ven, y obviamente a la hora de escoger y omega nada más aparece aquí, y omega está definido, pero el planteamiento es con respecto de y primero, pues esto simplemente no va a tener solución.
¿sí? O si les pongo yo en lugar de ese, este o z, pues entonces se complica la cosa porque depende de cómo ustedes definen omega, ¿sí? Sí, sí, ahorita vamos a ver esa cuestión. Entonces, bueno, esta es la conclusión, ¿sí? Entonces, en el caso de B, al poner Y como variable exterior, pues el seno actúa como constante en todos los casos internos, ¿no? La integral final nos queda como la integral de Y cúbica, que se resuelve primero por un cambio de variable y luego por partes. Entonces, al hacer un cambio de variable, eso nos permite bajarle la dificultad. En primer lugar, bajar el grado. Y al bajar el grado, bajamos la dificultad del integrando para resolver la integral, ¿no? Entonces, una cuestión aquí, si ustedes tienen algo parecido a esto, piensen primero en un cambio de variable. Ujú. O sea, tip, piensen en un cambio de variable. No se vayan luego, como todos en tropel, luego por partes, sino que ven algo así, inmediatamente ustedes pueden pensar, aquí por cambio de variable, primero le bajo el grado, ¿sí? Y ya una vez bajándole el grado, el resultado o la solución va a ser más sencilla, ¿sí? Entonces, con una integral del tipo uno, ya como vimos, los límites de integración van a complicar, ¿sí? La solución de la integral intermedia. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, entonces, vamos a calcular ahora esta integral, ¿sí? ¿Qué notan ahora? No, no es compleja. Bueno, es compleja la solución. Eso sí. Si nosotros evaluamos con respecto de z en un inicio, la integral no tiene solución. O sea, no tiene antiderivada. O no tiene primitiva. ¿Sí? Mejor dicho. Entonces, vamos a proponer a omega dentro de los límites de integración definidos por x, ¿sí? Entre 0 y 1, z entre 0 y 1, y ya entre 0 y xz, ¿sí? Aquí se están planteando dos cuestiones. Vamos a tener una superficie, ¿sí? Que va a lidiar, en este caso, con y entre 0 y xz, ¿sí? Aquí ya depende mucho de la forma que tengan las superficies que acotan la región a la cual tenemos que evaluar la integral, ¿sí? Porque aquí ya es un juego doble, ¿sí? Aquí yo les pude haber definido, bueno, la integral es así y los límites de integración se van a sacar así. Bueno, eso ya lo discutimos. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos los límites de integración? Bueno, tenemos que definir, si yo veo el integrando de este estilo, pues simplemente no se puede resolver. No necesariamente tiene que aparecer. En la mayoría de los ejercicios que ustedes pueden ver en los libros no tenemos esta situación, sino que se nos presentan muchas veces ejercicios que sí se pueden resolver, pero no tienen por qué ser más simples, ¿no?
En este caso, la integral se simplifica. ¿Por qué? Porque la primera integral, o sea, la interna, la que vamos a hacer va a tener como factor a y. Puede ser x, puede ser x, ¿sí? Aquí yo lo puedo sustituir por y o por x, por supuesto, no va, que va a cambiar los límites de integración, pues por supuesto. En vez de tener un producto, voy a tener un cociente, ¿sí? Entonces, ¿qué es más óptimo? ¿Un producto o un cociente? Pues depende de qué haya en el cociente también, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener en mente todo este tipo de cosas a la hora de resolver una integral de este estilo, ¿sí? Entonces, omega lo vamos a plantear dependiendo de lo que define el integrando y la geometría, ¿sí? En este caso, la geometría me permite plantearlo de esta forma, ¿sí? Y con estos términos, pues ya la primera integral la podemos resolver sin mayor dificultad. ¿Por qué? Porque las superficies en una primera instancia va a ser todo el plano y cero, ¿sí? Con otro plano o una superficie que va a estar definida por y que es igual a xz, ¿sí? Y esto obviamente me determina dos tipos de características para funciones de x y z, ¿sí? O funciones en términos de xz, ¿sí? No en términos de XY o en términos de YZ, en términos de XZ. El plano base será el de XZ, ¿sí? Donde D sería definido entre el 0 y el 1 y el 0 y el 1 para Z, ¿sí? Y la variable Y está acotada entre las superficies, ¿sí? Que ya hemos estado definiendo arriba, ¿no? Donde tenemos psi1 y psi2 con respecto a xz entre 0 y xz. Estas son dos funciones. Esto es exactamente una configuración de la región del tipo 2 o del tipo 3. Depende de cómo lo definamos en el contexto de los libros, ¿no? En este caso sería una definición del tipo 2, ¿sí? Y bueno, del tipo 2 para integrales de triples, ¿sí? En fin. Esta proyección sobre el plano XZ, ¿sí? Toma como variable a Y, que es hacia donde vamos a trabajar primero, ¿no? Entonces, el tipo 1 y el tipo 2 son variables con respecto de Z, entonces no me sirven, ¿sí? Entonces, intentar integrar por la del tipo 1 o la del tipo 2 con respecto al plano, en este caso el plano XY o el plano, sí, el plano XY, no me va a permitir calcular la integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente el integrando no tiene primitiva, ¿sí? La integral, bueno, de e a la z al cuadrado con respecto de z no se puede expresar en términos de funciones elementales, que sean polinomios, exponenciales, trigonométricas, o logaritmos, ni sus composiciones. O sea, no podemos utilizar algún método que nos permita integrar esto de manera, ¿cómo se le llama? Se me fue ahorita el nombre. De forma numérica lo voy a decir, ¿no? Analítica, sino que hay que utilizar métodos numéricos aquí para poder utilizar esto. Entonces, esto hace que los tipos 1 y 2 son imposibles de evaluar. La integral existe, pero no tenemos un método con el cual poder atacarla.
Entonces, la del tipo 3 como variable interior es la solución. En este caso, cambiamos a y por z, ¿sí? Entonces, esto pues, simplemente la integral se convierte en una cuestión donde a la z al cuadrado es una constante, o sea, se comporta como una constante, ¿sí? Y con esto, pues simplemente a la hora de calcular la primera integral, pues nos lleva a esto, ¿no? En donde tenemos xz. Aquí ya en el primer caso ya no nos vamos a escapar porque ya integramos con respecto de y. En el segundo caso tendríamos que integrar con respecto de x o con respecto de z. Ya en este caso no importa mucho si lo hacemos con respecto de z o con respecto de x. ¿Por qué? Porque la dificultad, si lo hacemos con respecto de z, aquí tendríamos que usar cambio de variable por fuerza. ¿Sí? ¿Qué es más óptimo? Pues ahí ya depende de qué tomemos, ¿no? El factor de a la z sobrevive como parte del integrando, pero ahora aparece con un z a un lado, ¿no? Multiplicándolo. Eso lo que permite hacer es que para la siguiente integral, ¿sí? En la segunda integral, ahora x sale porque es una constante, entonces me queda ¿sí? Y esto se convierte en una integral de e a la u. Así de sencillo, ¿no? Porque tomamos como cambio de variable a por z al cuadrado, ¿sí? Entonces, la clave es que para la integral primero en y generamos que el factor de z que faltaba para integrar, ¿sí? Ahora la integral en z fuera, pues, de alguna manera evaluable, ¿no? O tratable. Entonces, es un ejemplo bueno, paradigmático de cómo la elección del tipo de transformación de una integral imposible se puede calcular ahora y se puede transformar en una cuestión que se puede resolver, ¿no? Entonces, tenemos esto en una región del tipo 3, como lo hemos planteado. Entonces, como x y z son fijas, en z, e a la z al cuadrado es constante, sale. La integral de esto, pues es simplemente esto. Esto se convierte en el integrando, ¿sí? De la integral intermedia, que tiene como límites de integración de 0 a 1, ¿sí? Entonces, en este caso estamos integrando sobre un cuadrado, ¿sí? La región en D es un cuadrado. En este contexto, pues z, que si lo hubiéramos cambiado, pues de alguna forma la primera integral es más simple, pero la segunda integral se complica porque va a quedar en términos de z al cubo. Pero z al cubo por e a la z al cuadrado, el truquito es exactamente el mismo que aplicamos en el caso anterior. O sea, que lo pueden hacer y lo pueden hacer de forma más óptima también. ¿Sí? O sea, estos son los procedimientos que ustedes pueden aplicar. Ya es a gusto, ahora sí que a gusto de ustedes, que es lo que les acomoda. Si lo dejan así y integran primero lo más simple y dejan para el final lo más complicado, pero ya es sobre una sola integral, con límites de integración bien definidos, ¿sí? Y ya saben a qué se están enfrentando. Entonces, bueno, aquí lo hacemos con respecto de z, ¿sí? Entonces, la integral, pues simplemente me queda de esta forma. Ahora, la integral es la que va de 0 a 1 por z, o bueno, con el integrando que tiene z, por e a la z al cuadrado, con respecto de z, tomamos un cambio de variable, donde u es igual a z al cuadrado, entonces el diferencial de u es igual a 2 veces por z. Por el diferencial de z, mandamos el 2 dividiendo del otro lado, ¿sí? Hacemos una simplificación, obviamente, y a partir de ahí ya
tomamos los límites de integración, vemos que z en 0 me da u igual a 0, ¿sí? Y en el caso de z igual a 1 me da u igual a 1, o sea, no es que no cambien los límites de integración, sí cambian, pero lo que estamos cambiando es la región, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengan en mente. Cada vez que hacen un cambio de variable, en este caso de forma sencilla, lo que están haciendo es un cambio de región. Eso lo vamos a ver con más detalle mañana, ¿sí? Entonces, pues simplemente calculamos la integral, me queda e a la menos 1 sobre 2, ya haciendo toda la evaluación, ¿no? Entonces, en este contexto, ahora hay que calcular la última integral, que es con respecto de x, ¿sí? En este caso, pues, esto se queda más sencillo porque esto, pues, es una constante, es un número, ¿sí? Entonces, la integral es esta. Sí, al final no nos escapábamos de utilizar el cambio de variable para este caso. Entonces, al evaluar pues, esta integral, pues, simplemente tenemos esto, ¿sí? X cuadrada sobre 2, evaluado entre 0 y 1, que nos da un medio, ¿sí? Esto lo multiplicamos a e menos 1 sobre 2 y nos va a quedar e menos 1 sobre 4. ¿Sí? Entonces, en resumen, en el ejemplo 3, la integral del tipo 3 es una elección única, ¿sí? Y con sus variantes, que puede ser con respecto de y o con respecto de x, perdón, con respecto de z o con respecto de x, la siguiente integral. ¿Sí? Eso ya depende de cómo ustedes lo quieran aplicar. ¿Sí? La z no tiene primitiva, ¿sí? Al usar la integral del tipo 3 o la región del tipo 3, y es variable interior, ¿sí? Que en este caso una integral con x también aplica igual, o sea, sería exactamente algo análogo. Y con los tipos 1 y 2, inicialmente, pues no podríamos resolver. En síntesis, la primera región, que es de dos paraboloides, ¿sí? O sea, el primer ejemplo que vimos, que era de dos paraboloides, ¿sí? Toma z, o sea, es el caso típico, ¿no? De integral triple, ¿sí? O sea, todo es bonito, o sea, la integral está bien definida en una superficie que puedo definir en dos superficies que son suaves y que tienen una intersección bien definida. Todo es bonito ahí, ¿no? Y todo se resuelve. Obviamente, el cálculo de la integral no tiene por qué ser necesariamente simple. Eso también, ¿no? En el caso del tipo 2, ¿sí? Vimos que era, por ejemplo, en este caso más conveniente dejar esta integral, o bueno, esta función como integrando hasta el final. Y en el tercer caso, pues era, bueno, simplemente redefinir, ¿no? El caso interior para transformarlo en una integral intermedia o exterior. Entonces, reglas prácticas, examinar el integrando, eso es fundamental, pero también la geometría, ¿sí? Entonces, si f contiene una función de cierta variable, seno, bueno, sin antiderivada, como el seno, o como el exponente o el coseno de x cúbica, estos ya definitivamente ustedes pueden evaluarlos. Por allá hay calculadoras de integrales. Si tienen curiosidad, metan estas funciones. Ni siquiera le den valores a los límites de integración, simplemente le ponen ahí para que calcule una integral, ¿cómo se llama? Una integral indefinida.
y vean si les da o no. ¿Sí? Más que nada las que tienen exponente interior. ¿Sí? Examinar las superficies. ¿Sí? Esto es para definir omega. ¿Sí? Entonces, la forma en la cual ustedes definen omega es la forma en la cual ustedes van a optimizar o a complicar la integral. ¿Sí? Examinar la base, una vez que ya ustedes obtuvieron omega, entonces ahora hay que examinar la base, o sea, el conjunto D, para ver cómo se van a mover en una integral del tipo 1 o en una región del tipo 2. Y pues buscar la simplicidad sobre todo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tienen que, como último dato, sobre todo, y yo creo que este es el más importante, es buscar simplificar lo más posible un cálculo en donde se paren, ¿sí? Para hacer una demostración o para hacer, o para hacer el cálculo de un ejercicio numérico, tienen que enfocarse en buscar lo más simple, porque normalmente estamos acostumbrados a buscar lo más complejo, ¿sí? Por ahí Javier Fernández, que llevo muchos años clase aquí, decía, lo repetía constantemente, ¿para qué se complican la vida si es sencilla la vida? Pero nos encanta complicarnos la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, aquí un pequeño diagramita. ¿El integrando tiene antiderivada elemental en Z? No. Entonces, los límites de integración dependen solo de x, y. Pues sí y no. ¿Sí? Depende del tipo. ¿Sí? Que tomemos 3 o 4. Entonces ahí ya depende, ¿no? ¿Tiene antiderivada? Sí. Entonces dy es más simple, con cortes verticales. Pues sí y no, porque ya depende precisamente de dy cómo esté planteado, de dxy, perdón, ¿sí? Cómo esté planteado, y si me conviene el tipo 1, pues lo hago, y si me conviene el tipo 2, pues lo hago. Entonces, aquí es siguiendo la misma cuestión. ¿Cuál es el mejor? Pues ahí ya depende. Entonces, pueden ustedes tomar este diagrama como base, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Sí. Sí. Sí, todas las integrales, todas, todas las integrales, tienen que ser en campos escalares. Todas. O sea, cuando tú veas un planteamiento en integrales, habrá libros donde parece que se toman un campo vectorial, pero fíjense cómo están definiendo la integral. O sea, me refiero al cálculo de la integral porque obviamente una integral no se puede resolver igual que una derivada, así de sencillo. Bueno, a lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, es que las derivadas sí, por ejemplo, para campos vectoriales sí tenemos, y las derivadas son matrices y esas cosas, ¿no? O son vectores, pues sí, pero los cálculos se reducen por lo regular a números y todas las componentes son números, ¿sí? En este caso, para las integrales, los integrandos siempre son campos escalares. Vamos a ver dos casos en donde vamos a analizar para integrales que ya no, yo creo que lo vemos ya mañana, ya no, sino hasta la siguiente semana. Integrales de línea
para campos escalares e integrales de línea para campos vectoriales. Y a lo mejor ahí tú me puedes preguntar, oye, ¿me estás diciendo que son puros para puros campos escalares? Sí. Pero la forma en la cual se define el campo vectorial tiene que ver con un producto interior o con una norma, que normalmente lo que se usa es un producto interior. Y ya con eso tú reduces el problema a un campo escalar. Bueno, pero igual como mi duda iba más en términos del resultado principal, porque por ejemplo en las dobles integrales, o sea, me queda como muchísimo más claro que, o sea, teníamos la función de R3 y calculábamos como el volumen que daba abajo de eso. Ajá. Pero aquí, soltamos Ajá. entonces, está bueno, no está, ya habría como debajo de eso. Es una cosa bien rara. Bueno, Sí. O sea, en este caso, el detalle, si tienes una región definida para una cosa en R4, o sea, una función en R4, donde obviamente su dominio está en R3, pues en este caso, acuérdate de que en R3 un volumen, pues es un volumen, pero en R4 ese volumen en R3 se convierte en cero, ¿sí? Ni siquiera me lo imagino, o sea, porque no, mi cerebro no da para eso. Entonces, ¿cómo sería? Pues yo me lo imaginaría como una superficie en R4. O sea que no es necesariamente así, pero en R4 imagínate como que aplastas ese, es como pasarlo a R3, ¿no? O sea, tienes tu dominio en perdón, tienes tu dominio en R3 y tienes tu volumen en R3. Pero ¿qué es lo que vas a calcular ahí? Pues algo análogo al caso de integrales dobles. Porque al tener un volumen en R4, las regiones que tienes en R3 se convierten en las paredes de ese objeto en R4. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces, es algo análogo, porque al final la medida de las fronteras de estas superficies van a ser que lo que te dé por debajo de la función es un volumen en R4. ¿Sí? Pero en R3, pues sigues teniendo tu volumen, pero en R4 ese volumen ya tiene medida cero. ¿Por qué? Porque se convierte en la frontera de una región, de un sólido que está en R4. Entonces esa frontera que bordea al conjunto o que más bien proyecta, ¿sí? Imagínatelo como el plano en R2 que tú proyectas hacia R3 como lo hicimos en el ejercicio de ayer. Bueno, en los ejemplos de ayer, que teníamos el plano y luego sacábamos la proyección para acotar con dos superficies, ¿sí? En R4, pues esa función, pues está acotada también. O sea, tiene que cumplir todos los criterios de integral de Jordan, integral Riemann-Jordan. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, con esto terminamos la clase. Ya. El tema que sigue es la generalización. ¿Sí? Pero en la generalización no vamos a hacer demostraciones ya de ningún tipo, simplemente vamos a ver las definiciones, cómo quedan,
para una integral iterada con n términos. ¿Sí? No vamos a operar nada de n términos. ¿Sí? Y de ahí vamos a pasar al cambio de variable. ¿Sí? O sea, mañana va a ser así como que... Y nos vamos a echar la parte más ruda en el cambio de variable. La demostración es larga. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Otro? Bueno, entonces nos vemos mañana y con esto concluyo la clase. Y bueno, gracias a los compañeros que se conectaron y nos vemos mañana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me